muchas gracias a todos, muchas gracias al Observatorio de Acción Climática por contar con nosotros y también por, como comentaban antes, por esas buenas valoraciones que nos han hecho, ¿no?, a nuestro cálculo y nuestra transparencia en el mismo de la huella de carbono, ¿no? Bueno, me presento, soy José Antonio Barberá, director de la Oficina de Sostenibilidad de Bankinter. Bankinter, supongo que todos lo conocéis, pero bueno, es un banco español, es el quinto banco del país por total de volumen de activos. Estamos presentes en España, Portugal y un poquito de negocio en Luxemburgo y en Irlanda. Somos unos 6.500 empleados. Un poco les doy estos datos para que vean un poco la dimensión de nuestro banco. El objetivo de esta presentación es contarles el camino que ha hecho Bankinter en cuanto a cálculo de huella de carbono y dónde estamos ahora y para qué nos ha servido y cómo creemos que nos va a ayudar en el futuro, ¿vale? Entonces les quería contar cuáles han sido nuestros primeros pasos en el cálculo de huella de carbono y por qué una entidad financiera como nosotros nos metimos en este mundo, ¿no? Porque, como podrán suponer, primero hubo que convencer a mucha gente internamente. Somos un banco, ¿qué es esto de una tonelada de CO2? ¿no? Entonces tuvimos que convencer primero a nuestros compañeros de que esto era importante y luego también convencer al mercado de que también las entidades financieras tenemos que estar en este mundo, ¿no?, de la medición y en el de la acción. Entonces, como ven ahí, he traído un recorte de una noticia, es del año 2011, cuando publicamos que habíamos empezado a calcular la huella de carbono. Y se preguntarán por qué en el año 2011, cuando pocas empresas, excepto las industriales, estaban en este mundo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que el cálculo de huella de carbono es una muy buena forma de gestionar los impactos ambientales de una compañía, porque te permite poner en una unidad común, que son las toneladas de CO2, todos los impactos medioambientales que puedes generar. A raíz de ahí puedes ir midiendo las acciones que vas llevando a cabo en cómo vas reduciendo tu huella de carbono. Entonces pensamos que esta era una manera muy buena de medir nuestro impacto y de medir las acciones que íbamos tomando a cabo. Nos dimos cuenta que para tener un cálculo creíble y transparente era necesario que una empresa tercera acreditada revisara nuestro cálculo y pudiera dar fe de que lo estábamos haciendo bien, ¿no? Entonces, desde el principio, como veis ahí, contamos con SGS, que nos verifica todos los años el cálculo de nuestra huella de carbono, desde la huella del año 2012, y ya lo hemos seguido haciendo con ellos todos los años. Y además nos comprometimos a que todas aquellas emisiones que no pudiéramos reducir desde el año 2012, en el alcance 1 las estamos compensando con proyectos del mercado voluntario de créditos de carbono. ¿Dónde estamos ahora, ¿no? Pues hemos pasado, ¿no?, de medir primero ese alcance 1 y el alcance 2, que como comentaba Carlos eran los más sencillos, ¿no?, de medir, porque más que nada teniendo las facturas y yendo a las fuentes donde están los factores de emisión más actualizados lo puedes hacer, a empezar a medir el alcance 3, ¿no? Como veis en la diapositiva, en el año 2024 pues hemos medido categorías de alcance 3 como son los viajes en itinere, viajes de empresa, compra de bienes y servicios, que también era otra categoría que se estaba comentando. Entonces, bueno, no me importan los números, pero para que veáis un poco las magnitudes, estamos hablando de unas 1.300 toneladas en alcance 1. En alcance 2 estamos publicando 0 emisiones en la categoría basada en el mercado, porque todo nuestro consumo de electricidad es con garantías de origen renovable. Y bueno, unas 13.000 toneladas, según veis ahí, en el alcance 3. Ahora mi pregunta es, ¿realmente creéis que el alcance 3 de una entidad financiera, lo relevante, ¿no?, son los viajes de los empleados o la compra de bienes y servicios? Pues realmente no, ¿no? Realmente donde está el foco, ¿no?, de la huella de carbono de una entidad financiera es en esa categoría 15, que son las emisiones financiadas, ¿no? En nosotros los bancos, por el hecho de dar préstamos a empresas o préstamos a particulares para sus compras hipotecarias, nos tenemos que apuntar una serie de emisiones por el hecho de esos préstamos, ¿no? Esos son la categoría 15, emisiones financiadas. Igualmente no me importan los números como tal, pero para que veáis un poco el margen, ¿no?, la magnitud,
estamos hablando de unas 2 millones de toneladas de CO2 que estamos financiando a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí se ve la relevancia del alcance 3, que antes decían un 75% del total de la huella, en nuestro caso es un 90 y muchos por ciento, ¿vale? Ahí es donde está la acción climática de los bancos, ¿no? En reducir ese alcance 3 de emisiones financiadas. Nosotros, un poco dónde estamos ahora, nosotros hacemos mucha comunicación de nuestra huella de carbono. Tenemos en nuestra web corporativa informes específicos del cálculo de la huella, las declaraciones del tercero, ¿no? de SGS, que nos verifica nuestras compensaciones voluntarias. Y esto nos ha servido también para, desde que se creó el registro en la Oficina Española de Cambio Climático, también para poder inscribir nuestra huella de carbono y ponerla a disposición de todos nuestros grupos de interés. Además, como saben, como somos una gran empresa, estamos afectados por la Ley de Información No Financiera, ahora también por la CSRD, aunque todavía no está traspuesta. Entonces, dentro de nuestros informes anuales tenemos que incorporar mucha información sobre nuestras emisiones en todas las categorías posibles. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta, no? Pues como les he dicho, donde está realmente la principal actividad de los bancos en cuanto a huella de carbono es en las emisiones que estamos financiando. Entonces, existen unas alianzas a nivel internacional, como es la Net Zero Banking Alliance, donde los bancos nos hemos comprometido a ese objetivo en 2050 de ser neutros en carbono. Para eso, en Bankinter lo que hemos hecho ha sido fijarnos en los planes nacionales de energía y clima, tanto de España y de Portugal, viendo cómo deben reducirse las emisiones en todos los sectores de la actividad para poder llegar a esa neutralidad en carbono en 2050. Y hemos establecido objetivos hasta el año 2030, tanto para nuestra parte de financiación de empresas como para la parte de financiación hipotecaria. Simplemente decirles que el indicador que estamos siguiendo en el banco es el de toneladas de CO2 por millón de euros financiados, de manera que podemos tener un objetivo para toda nuestra cartera de empresas, independientemente del sector, y para toda nuestra cartera hipotecaria. Como ven, el real, ¿no? El dato real a cierre de 2024, en ambas sendas pues estamos cumpliendo los objetivos, que está muy bien y nos da un poco también de reconocimiento en el mercado. ¿Y esto cómo lo estamos haciendo, no? Porque una cosa es ponerte los objetivos, pero luego a la hora de reportar y qué acciones estás tomando a cabo para conseguirlos, ¿no? Porque ya les digo que no es nada fácil. Pues en el ámbito financiero siempre hablamos de dos principales áreas, ¿no? Por una parte, la gestión de los riesgos y por otra parte, la búsqueda de oportunidades de negocio. En cuanto a la gestión de los riesgos climáticos, los bancos estamos muy regulados y supervisados, tanto por el Banco Central Europeo como la EBA, Banco de España, CNMV, y las expectativas de estos reguladores y supervisores es que incluyamos los riesgos de cambio climático, tanto físicos como de transición, en la gestión de riesgos tradicional de las compañías. Ya no solo nos fijamos en la gestión de los riesgos financieros, simplificando mucho si el cliente nos va a poder devolver el préstamo, sino que estamos incorporando los riesgos climáticos también a la hora de evaluar las operaciones. Les pongo dos ejemplos. Para la financiación a empresas hemos creado un rating climático interno, de manera que cuando se va a estudiar una operación de financiación a una empresa, además de los indicadores económicos, estamos generando un rating interno de esa empresa dependiendo de su sector, de dónde está y del tipo de operaciones que hacen, y nos podemos clasificar nuestra cartera de empresas con riesgos climáticos muy bajos a muy altos. En el caso que la empresa a la que vayamos a financiar tenga unos riesgos climáticos altos o muy altos, se desencadena una serie de acciones. O sea, nos tenemos que sentar con la empresa para ver si efectivamente los riesgos climáticos los están teniendo en cuenta, si tienen una estrategia de descarbonización, cómo van con sus objetivos y, por otra parte, si necesitan ayuda financiera para poder financiar esas inversiones que les hacen falta para transformar su negocio. Estamos ligando riesgos climáticos con búsqueda de oportunidades de negocio también para nosotros. Por otra parte, también relacionado con los riesgos, tenemos una serie de políticas sectoriales con criterios ASG para aquellos sectores que hemos considerado que tienen mayores impactos ambientales y sociales, como puede ser el sector energético, el sector agrícola, el sector defensa por la parte más social y de derechos humanos, o el sector extractivo. Entonces tenemos una serie de criterios que también analizamos y velamos porque se cumplan en todas las operaciones que hacemos con estos sectores. Y por último, y no menos importante, que es donde estamos poniendo el foco, es en el apartado de negocio sostenible.
Nosotros estamos formando a toda nuestra red comercial en criterios ASG, en huella de carbono, en planes de descarbonización. Estamos generando herramientas para enfocar a nuestros comerciales cuando van a un diálogo con una empresa para ver cuáles son los temas específicos en materia de cambio climático que interesan a esa empresa y dónde podemos ayudar al cliente a transformarse. Estamos llegando a acuerdos con terceros para tener unas soluciones con criterios ASG que interesen a las empresas con las que nos relacionamos y, por supuesto, estamos generando productos financieros que sirven a las empresas y a los particulares para cambiar este modelo tradicional económico a uno bajo en carbono. Un ejemplo que les doy, que se acaba de lanzar, es el préstamo anticipo CAE para estos certificados de ahorro energético que ahora se está hablando tanto y que creo que va a ser una forma de movilizar estas inversiones de cambio tecnológico a futuro. Y hasta aquí es un poco lo que quería comentar. Les doy muchas gracias otra vez por contar con nosotros. Estamos encantados de colaborar con el Observatorio de Acción Climática y esperemos que en el nuevo reporte que van a hacer de las huellas de carbono de los últimos años, pues igualmente salgamos en las primeras posiciones como ha sido hasta ahora. Muchas gracias.